Por eso están tan buenas y gracias por hacer esa magia, porque no en todos los lugares se aventuran a hacerlo de esta manera. Camaradas míos, bienvenidos a un video más de La Garnacha que apapacha, cómo no. Por las temporadas creo que era infaltable que comiéramos este tipo de alimentos, pierna horneada, y no cualquier pierna horneada, para que no batallemos en hacerla nosotros, y qué mejor si podemos comprarla y llevarnos para el recalentado en modo torta. Así que vamos a comer en las tortas, famosísimas tortas Moy. Creo que por la temporada esto cae perfecto, se puede ver en las tomas, un poquito de pan, unas tortas. Ahorita vamos a empezar a pedir, pero por este olor, por estos colores, creo que ya se pueden dar una idea. Creo que con todo lo que se acaba de ver en el video, si uno no queda antojado, está mal de la cabeza. La cantidad de carne, de pan, de todo lo que tiene esta torta, uno queda anonadado, y cuando está cortada de esta manera, la verdad es que se antoja todavía más. Torta de pierna horneada con su base de mantequilla. La mantequilla también va en la carne, cebolla, jitomate, aguacate, ingrediente especial que ahorita lo voy a tocar, pero eso hace la diferencia, aunque hay que morderle, si no esto se enfría. Miren, no quiero como decir algo que me comprometa con otro lugar de tortas horneadas, pero aquí la mantequilla, ¿cómo hace la diferencia? No es por nada, pero la calidad de ingredientes que estoy viendo que se manejan es elevada, es top. La cantidad de carne sí podría calcular que son como unos 300, 200 gramos aproximadamente, más súmenle todo lo que lleva, y el ingrediente que les estaba comentando al principio, que es top y que no me había tocado ver porque barato no es utilizarlo, es el aceite de oliva. Esa humectación, esa diferencia, ese sabor tan único que hace cuando lo ponen así en crudo como si fuera una ensalada, créanme que junto con la mantequilla hacen una unión que es digna de mencionarse. Hay que entrarle duro, hay que venirse con ganas, porque esto no se encuentra todos los días. Algo que igual está de detalle muy grande es que justo aquí los elementos se juntan muy bien, como que ninguno opaca al otro. Es decir, también algo que no les mencioné que lleva y se ve impresionante cuando está ahí en la parrilla es el quesillo. Todo se va gratinando, lo ponen en la parte de arriba, y en muchas ocasiones yo les he dicho que el quesillo a veces opaca todo lo que tiene, pero aquí le ponen la cantidad exacta. Se antoja de más, y aparte, aunque se me esté cayendo todo, pues así se tiene que comer, así que de una vez. La salsa de chipotle, que en este tipo de tortas yo soy como más afectuoso, siempre me gusta ponerle más. Dije, a ver, no hace falta porque está muy bien humectada la carne y toda esta cosa, pero la salsa está ganadora, entonces hay que ponerle. Carmen, aquí bien amable, quien es la persona que está preparando todo, quien hace el show y sabe bien lo que hace, agarra la cuchara, un poquitito, y pues ustedes también quieren tener, ya tengo por acá un platito extra por si no es suficiente, así que hay que verla bien y hay que morderle. No hay mejor combinación para esta torta que el buen chipotle. Las rajas también tienen lo suyo, pero esta es la ganadora. Creo que esto, aunque no lo hayamos mencionado, que es la parte del aguacate con todo el vapor por el plástico y se hace esta masa homogénea que siempre les menciono, llega a ser de lo mejor. Así que con el chipotle, la cantidad de aguacate que le ponen, una tremenda mordida, es lo que va a mejorar nuestro día. Cuesta trabajo, no se los voy a mentir, con todos los ingredientes, con el aceite de oliva, la mantequilla rebosando en la carne, haciendo todo un despapalle, no solo en la carne, sino en las tapas. Sí cuesta trabajo terminárselo, pero miren, aquí hacemos todos el intento, y si no, le ponemos salsa para que resbale todo. Y ahora sí, con esta última mordida, a ver si no me ensucié, todo bien, vámonos por la segunda. Si creían que la primera estaba grande, esta ni siquiera la esperaba yo. Es la carne que le habían puesto a la primera de la pierna horneada con un poco de pierna española, piña y todos los vegetales. Esto, uy, como pueden ver, es un monstruo porque aparte se está deshaciendo, y de hecho me costó un poquito de trabajo levantarla aquí en mi mano porque te la dan hirviendo, está vaporizando, está humeando, como quieran llamarle, pero créanme que va a valer la pena. Hay que tener técnica para saber morder algo así de grande, porque uno pensaría que por este lado
podría ser lo mejor, pero cuando encuentras estos trocitos de queso por acá escurriendo de todo el lado del costado, a veces se agradece más. Algo que está bien chido de estas tortas es que justo el hecho de que las envuelvan en el plástico y las corten por la mitad hace que, uno, el pan se mantenga en una temperatura adecuada, que se adapte mejor, que recubra mejor, y de hecho las capas se pueden ver por aquí muy bien. Un poquito de todo por ahí, bien acomodado, como si fuera un edificio, hace la manera de consumir la torta mucho más agradable, un poquito laboriosa dependiendo de qué tantos ingredientes le pongan, pero vale la pena, y así es como se tiene que ver una buena torta, tanto mordida como así nuevecita. Creo que lo mejor de esta torta, a diferencia de la primera, que no se malentienda, las dos están increíbles, pero un punto muy a su favor es que tiene la piña y esos toquecitos de intensidad en la mordida, porque aparte la piña es delgadita y está cortada, está troceada, justo cuando lo muerdes y te la encuentras, genera una gran sonrisa en mi boca, y con todo lo que ya tiene creo que es una combinación ganadora. Amigos, no les estoy mintiendo, vean cómo gotea esta onda, o sea, tanto como por los jugos de la carne como por la piña y toda la cantidad de mantequilla que le ponen, y justo da más sabor cuando utilizan una mantequilla de buena calidad. Ponen el cubo gigante de la mantequilla, 5 minutos después es esta magia, así, este es el sabor, el umami que da para la torta perfecta, y no solo se lo agregan a la pierna, sino se lo ponen al jamón, a la pierna española, hasta el quesillo me tocó verlo. Por eso están tan buenas, y gracias por hacer esa magia, porque no en todos los lugares se aventuran a hacerlo de esta manera. Ya después de hacer el intento, está pesado. La primera especialmente también, aunque no tenga todo lo que tiene la segunda, si es de respetarse. Podría decir que sin ningún problema la pueden compartir, se la pueden comer solita, guardarla para un rato en la noche o para el otro día, y si eso es lo que quieren hacer, les va a costar. La primera 70, todas las que son como de una especialidad nada más, 70 pesitos. Y esta última, que es combinada, o si quieren pedir la cubana o la que tiene milanesa en vez de hawaiana, 120. Precios bastante justos a mi consideración por la cantidad de ingredientes y aparte por el servicio y todo lo que involucra el lugar. Ahí tienen, así que feliz Navidad y feliz comedera. Provechito. Grandes tortas, especialmente para agarrar buen ambiente en diciembre. Y no les dije algo, pero es importante también mencionar que si no quieren una torta, se pueden pedir una pierna horneada como esta que están viendo, gigantesca, hechas por ellos mismos para la cena, para el antojito. No hay excusa para no probar esta pierna horneada deliciosa con todo y su mantequilla. Si quieren venir a probarlas aquí en Torta, tienen que venir a la avenida 613, esquina con avenida 604, a unos 8 o 9 minutitos caminando del Metro Bosques de Aragón. Y recuerden que si tienen más recomendaciones, pónganlas por favor en la parte de aquí abajo, a mis redes sociales, y no se olviden que es muy importante darle me gusta, comentar, compartir, activar la campanita, todo lo que siempre les digo. Feliz Navidad, felices fiestas, y ahora sí, vámonos a comer porque el año está a punto de acabarse, pero todavía quedan unos cuantos videos. Atentos a los de Mazatlán, porque están bien buenos. ¡Oh, la madre, está hirviendo este pedo! No, pues suéltalo. No. Ahí está con el rayo, no hay pedo.